Déjame ver nada más acá. Bueno, pues vamos pues aquí estamos ya transmitiendo en vivo. Me siento bien contenta, Enrique, de Es, poder compartir claro un que sí. espacio contigo. Y Igual más yo que nada, también, tú sabes. porque me encanta cuando platicamos cómo es que compartimos esta filosofía tal cual, ¿no? Yo creo que desde la primera vez que nos conocimos en un taller de codependencia era, ¿sí te acuerdas? Sí, coincidir Ah, en nuestras batallas, en nuestras luchas y también en los beneficios, ¿no? claro, y cada quien desde áreas distintas, pero que al final es el mismo trasfondo, ¿no? Sí, así Entonces es. Tú queremos, andabas con la cuestión de los comedores compulsivos y yo con el consumo de sustancias, ¿no? De así es. drogas, pues. Sí, así Entonces, es. bueno, y en este momento estamos pues convencidos que es bien importante siempre, pero creo que hoy más que nunca, atender y revisar tanto a nivel cuerpo, alma y espíritu. Sí, Entonces, me así encanta es. compartir este tema contigo, ¿no? Sí, sí, porque pues tratando de salir del consumo de drogas, buscando la fórmula, ¿no? ¿Qué fórmula es para esto? Siempre todos los que hemos llegado a ese punto de decir, ya basta con esta vida, ya basta con esto que estoy viviendo, quiero salir adelante, no puedo. Entonces te lleva a cuestionarte muchísimas cosas. Y cuando logras avanzar en ese proceso de recuperación, te das cuenta qué tan importante es hacerle caso y prestar atención al cuerpo, alma y espíritu. Y dices, wow, no lo había, no, antes de consumir o otras personas ni siquiera lo toman en cuenta. Y Sí, y cuando uno fíjate ya, que, claro, y antes cuando, de adentrar un poquito con estos tres componentes que conforman pues nuestro todo, es el ser creo humano, que el ser humano, ¿no? Nos guste o no, creamos o no, pues así es, ¿no? Y así creo que es. muchas veces, por eso es que los tratamientos en las personas que necesitan bajar de peso o en personas que quieran dejar de consumir sustancia, no funcionan porque solamente atendemos en ese momento una sola de esas áreas, que es el cuerpo. En Así mi es, caso, por ejemplo, en este tema, en obesidad, en la compulsión con la comida, creo que la mayoría de las personas solamente atendemos esa parte que vemos, pero al final es el resultado de muchas cosas que no exactamente, vemos, ¿no? exactamente. Miden su recuperación por kilos perdidos, ¿no? O Ujú, sea, así es. por cómo me veo, si me veo más delgado, si me veo. Entonces tratan de ver siempre la parte física. En la parte de las adicciones a las drogas es igual. Sí, La al final es gente, como con la abstinencia, ¿no? De las dietas, con la abstinencia del alcohol o la famosísima frase, ten fuerza de voluntad y creemos que con eso es suficiente y pues no, sí, ¿no? sí, Y de bueno, hecho, un taller que tú me prestaste que se llamaba Más allá de la fuerza de voluntad, ¿no? sí, que luego Ese, hablaremos más allá de eso, ¿no? Pero sí, cierto, yo creo está que muchas buenísimo veces, ese tema, ese título está buenísimo. exacto, porque escuchamos cuántas veces, ¿no? En mi caso y a mí y a las personas con las que yo trabajo, ten un poquito de fuerza de voluntad, ¿no? Y creo Sí, que si algo tenemos nosotros es fuerza de voluntad. ¿Por qué? así es. Porque lo intentamos una y otra y otra y otra vez y aún a pesar de tantos intentos fallidos, a pesar de todo, seguimos buscando otra vez, ¿no? Entonces, Así es. si alguien tiene fuerza de voluntad, somos nosotros, simple y sencillamente no es suficiente. No No es se trata de suficiente. De hecho, una vez me tocó compartir con Carola en una conferencia y había puras mujeres. eso. Y era el Ujú, Día Internacional de la Mujer y no sabía yo qué decir porque era un hombre en medio de 200, ¿sabe cuántas mujeres? ujú. Y dije yo, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Cómo puedo relacionar esta parte de la mujer con lo que yo siento en cuanto a mi salida a las drogas? Y dije, bueno, como las mujeres en un parto, en el momento de un parto, si no se agarran del tubo de la camilla, se agarran del doctor o del esposo o de lo que sea, se agarran, pues Se tienes que puede. agarrarte de algo más. Tus fuerzas no dan. Cuando quieres hacer un cambio que va a ser, vas a crear una nueva vida, como en el momento del parto, tienes que agarrarte de algo más. Es demasiado el esfuerzo que se tiene que hacer, entonces va más allá de nuestra voluntad, va más allá de la fuerza de voluntad. Esa se me ocurrió, ahí me acuerdo, estuvo buenísima, pero me acordé mucho Pues del sí, al título. final de cuentas, ajá, es cierto, ¿no? Como llegó un punto en donde con mis propias fuerzas ya no Así es. puedo, ¿no? Pero, y sí necesito de más. Y bueno, vamos a empezar a ver estos tres componentes, que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Y bueno, empezamos con el cuerpo, ¿no? Sí, el cuerpo, la parte del cuerpo,
todos pensamos, ¿no? ¿Cómo le doy mantenimiento a mi cuerpo? Y todos Lo pensamos, primero que se nos viene a la mente, ajá, come es, bien y ve al gimnasio. Y exacto, sí tiene que ver, pero hay otra parte. El cuerpo se relaciona con otros cuerpos y esos cuerpos tienen hábitos. Entonces, por ejemplo, yo me relaciono con amigos míos que todos les gusta correr o les gusta ir al gimnasio. Obviamente, tarde que temprano voy a terminar en el gimnasio, te voy a terminar corriendo, porque me relaciono con otros cuerpos. Tiene mucho que ver eso, también a los lugares a los que llevo mi cuerpo. Por ejemplo, en mi caso de mi rehabilitación, yo obviamente tenía que dejar de frecuentar mi cuerpo, lugares donde podía recaer. Eso claro. es también el cuidado del cuerpo, ¿no? Es integral todo, esta parte del cuerpo. Es alimentación, cómo me alimento, es que ahorita lo estoy poniendo en práctica, la verdad que sí había fallado un poquito ahí, pero estoy volviendo poniendo en práctica esa parte de la alimentación, el ejercicio, las cosas que le meto a mi cuerpo, ya sea el alimento, o sea también el alimento visual, el alimento auditivo, Claro. todo eso tiene que ver, es algo muy, muy integral. Sí, cómo La voy parte, alimentando cada uno de mis sentidos. Al final no solamente el gusto, sino también lo que escucho, lo que veo, lo que hago, todo lo que se refiere, ¿no? Y sí es cierto, en la mayoría de las personas cuando empiezan un proceso para la pérdida de peso, yo creo que aquí es en donde más nos enfocamos, ¿no? O es quizá a veces en la única forma o en lo único que me enfoco, ¿no? Y cuando voy así con un es. nutriólogo, cuando voy con un doctor, pues sí, lo primero que me van a decir es baja de peso, haz una dieta y solamente se concentran en esta parte, ¿no? Y cuando mi sobrepeso no lo ocasionó el exceso de comida, pues tampoco lo va a resolver el disminuir la comida. Sí, no, es únicamente lo que vemos, es lo visual, es lo que vemos en otra persona, pero no sabemos el trasfondo, Así qué es. hay más allá, el problema de raíz, de dónde viene todo, porque hay que atacar el problema de raíz. En mi caso, por ejemplo, ahorita estoy en un centro de rehabilitación y la gente cuando vienen los familiares y ven que la persona ya está gordita, ya porque Ya llegó estás pesando, sano, ¿no? ya me lo quiero llevar, ya está sano y después vienen las consecuencias de Claro. no haber trabajado la parte emocional, de no haber Que es trabajado la parte donde entra el física. alma, ¿no? Y ahora veamos el concepto del alma, ¿no? Donde el alma está compuesto por lo que son nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que pensamos, nuestra voluntad, ¿no? Así es, así es, el alma es esta parte que usamos todos los días y que sabemos que la usamos todos los días, pero que no la podemos ver. Ujú, Podemos ver sus reacciones, por ejemplo, la ira. Si claro. la ira viene desde el alma, o cuando te dicen, y te salió, desde el alma te salió. Es algo que salió con mucha emoción, con mucha intensidad. Y vemos de repente un problema de iracundia y vemos el resultado. ¿Sí? Lo vemos todos los días, vemos el resultado de nuestra alma. Todos los días hay que aprender a convivir con ella. ¿Cómo? Ujú, Bueno, en el dominio propio, en el manejo de nuestras emociones. Y te decía ahorita, te compartía, no es tanto lo que me sucede, sino lo que hago con aquello que ujú. me sucede. ¿Qué Así es es. lo que estoy haciendo con lo que me sucedió? ¿Qué es lo que cómo reacciono ante este suceso, ante esta circunstancia? Y es ahí como podemos comprobar el dominio propio y del alma. Claro, y fíjate que en un principio, cuando nosotros no estamos acostumbrados o no conocemos nuestras emociones, pues claro que hacemos uso de lo que en ese momento tengamos, ¿no? Así como dice el ejemplo ahorita del parto, ¿no? Cuando, por ejemplo, en este tema, yéndome un poquito para acá también, una persona, por ejemplo, que no conoce sus emociones o que no sabe cómo manejar ciertas situaciones, muchas de las veces, bueno, como no sé manejar, ahorita que hablas de la ira, como no sé cómo manejar la ira, como no sé cómo manejar la tristeza en este momento, pues mejor me la como. O sea, prefiero en ese momento utilizar la comida para eso que estoy sintiendo, esconderlo, porque no sé cómo manejarlo, porque no me conozco, porque no sé ahorita cómo es lidiar, por así decirlo, con el enojo o con la ansiedad, ¿no? Y lo llevamos ahorita a la situación que estamos viviendo, cómo yo he visto muchas publicaciones en Facebook, ¿no? De cómo ahorita en esta cuarentena que estamos viviendo, cómo la gente va a empezar a subir de peso y cómo, bueno, todo este tema, no sé si te ha tocado verlo a ti, Sí, pero sí, al final, totalmente. ajá, y al final es decir, bueno, en la medida en que yo me vaya conociendo, en la medida que yo vaya conociendo mis emociones, en que vaya honrando cada una de esas emociones, bueno, voy a poder trabajar con ellas, ¿no?
Entonces, lamentablemente muchas veces desde pequeños no nos enseñan a hacerlo. Incluso nos invitan a, no puedes enojarte, no puedes estar triste, no puedes sentir. A nosotros los hombres no lloran y pum, aguantarnos todo, ¿no? Toda esa parte. Entonces sí, estamos muy acostumbrados a no solucionar el problema, a no manejarnos, a no dominarnos completamente y únicamente a hacer todo por encimita y decir, ya lo superé, ya pasó. Por ejemplo, como en la cuestión de un duelo se trabaja y se lleva a cabo. Hay veces que, por ejemplo, en mi parteaguas de una nueva vida y dejar mi vida antigua, tuve que llevar un duelo, ¿sí? De decir, a la torre, ya no voy a poder escuchar esta música, ya no voy a poder salir a estas partes, ya no voy a poder hacer lo que me gustaba hacer antes, no, voy a hacerlo de diferentes maneras y es un duelo que se lleva. Y todo eso es un proceso. Los procesos son buenos porque curan el alma, ayudan a llevarla sanamente, a llevar el alma sanamente y darle mantenimiento a eso. Así es. Sí, a veces como, bueno, antes nada más de pasar, ahorita que dices, ¿no? Cómo estas personas que, bueno, no sabemos cómo manejar nuestros sentimientos y empezamos a comer, a beber, o diferentes situaciones, ¿no? Diferentes cosas. Yo creo que aquí es parte importante entender que, y no hablarnos desde el juicio, ¿no? O sea, no juzgarnos, no culparnos, porque al final, en el momento, hicimos lo que pudimos, ¿no? Yo creo que, y no sé si en tu tema, ¿no? Pero acá, como la comida muchas veces, yo, por ejemplo, en mi historia, ¿no? Como desde niña fue a raíz de sentirme sola, de sentir que no encajaba, o sea, de sentir que necesitaba compañía, pues era la comida, era mi compañía, ¿no? Entonces, como durante muchos años la comida vino a sustituir esa parte, ¿no? Hasta que llegó un punto en el que eso que la comida sanaba, por así decirlo, o eso que la comida me hacía tranquilizarme, pues resulta que llegó a ser algo que me perjudicaba más, ¿no? Que ya me dolía más que lo que antes eso mismo sanaba. Exactamente. Creaste un sistema de tolerancia a la comida y al dolor que te producía no tenerla, o sea, bueno, al dolor que te producía antes y luego con un poco de comida lo sustituías, como dices, y calmabas, anestesiabas esa parte, pero luego el sistema de tolerancia te llevaba más y más y más. Así es. Y bueno, es esa parte también en la que vemos que no tenemos que tener vacíos, ¿no? Porque eso es querer llenar y suplir, ¿no? Algo. Entonces, todo esto viene también desde el espíritu. Ese es el punto, de hecho. Somos espíritu, somos espirituales. Y el espíritu, creo que el espíritu ya es lo que engloba todo, ¿no? Exactamente, pues es la fuente. Es algo que no vemos, es algo que a veces podríamos sentir, pero por lo general no sentimos, pero es algo que está, y eso es un hecho, bueno, es un hecho porque somos complemento de cuerpo, alma y espíritu. ¿Y cómo se trabaja la parte espiritual? Bueno, desde la manera en la que percibo mi vida, mi entorno, las cosas, cómo percibo la vida como tal, y desde mi ser, desde mi identidad, ¿quién soy? ¿No? ¿Quién soy? Creo que pues, es una pregunta y creo que ahorita, yo creo que para todos, ¿no? En este momento de reflexión, o sea, el quién soy, ¿no? Y de repente es sin palabras, ¿no? O sea, ¿quién soy? Eres tú. Tú eres tú y no hay nadie igual a ti, eres irrepetible, eres único y ese eres tú, esa es tu identidad y fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos un diseño perfecto y esa es la manera en la que nosotros podemos saber que somos seres espirituales. Ahora, pues obviamente si nos conectamos con nuestro creador, somos creación, y si nos conectamos con nuestro creador y tenemos comunión con nuestro creador, sabiendo quiénes somos y qué nos complementa, estamos trabajando nuestra parte espiritual. Estamos trabajando por completo nuestra área espiritual. ¿Por qué? Porque las plantas se alimentan del entorno, de la naturaleza, son creación también. Los animales por instinto también saben cómo sobrevivir en esto y cómo adaptarse ante el entorno. Y nosotros, obviamente, que no somos ni animales ni plantas, ¿sí? Con más razón debemos de contactarnos con nuestro creador. Y fíjate, cada una, claro, y son esas tres áreas, cuerpo, alma y espíritu, son las tres áreas en las que nosotros como seres humanos debemos alimentarnos. Y
hoy en día muchas personas, como lo mencionaba ahorita, no aprendemos cómo o no diferenciamos cómo alimentar cada una de esas áreas. Y por lo general, las personas con las que yo trabajo, cuando ellas llegan, pues cada una de esas áreas las quiero alimentar las tres con comida, ¿no? Porque no sé o no logro diferenciar y de repente siento un vacío en mi vida y siento que hay algo que no logro estar bien porque puedo decir, bueno, tengo trabajo, tengo pareja, tengo familia, tengo hijos y aparentemente puedo decir, tengo todo, pero aún así hay un vacío en mi vida y lo quiero alimentar o lo quiero llenar con comida, ¿no? Y la comida jamás va a llenar ese vacío, ¿no? Yo le digo, es un vacío tamaño Dios. Ajá. No se llena con nada. Por lo menos yo en mi caso personal, ¿no? Respetando cualquier ideología, cualquier filosofía y creencia, obviamente, ¿no? Pero en mi caso personal doy testimonio de que traté de llenarlo con drogas también y luego me quité las drogas y traté de llenarlo con otras cosas, Uh-huh. incluso con comida, con salir, con esto, el cigarro, etcétera, etcétera, y nada satisfacía, pero absolutamente nada. El momento en que yo empiezo a pedirle a Dios que llene mi ser y aceptarlo en mi corazón, empiezo a sentir una plenitud, que es lo que cualquier ser humano quiere obtener. Todos deseamos ser felices de alguna manera y la buscamos de alguna manera. Nuestra tendencia es a ser felices y la plenitud nos da felicidad en todas las áreas. Entonces, Así es. cuando aceptamos a Dios en nuestro corazón y lo aceptamos y lo reconocemos como tal en nuestra vida, empezamos a experimentar esta parte de plenitud. Y Sí, fíjate, es yo, maravilloso. claro, y compartiéndote un poquito también parte de mi testimonio, bueno, ya lo conoces, ¿no? Pero para los demás es como yo también viví un internamiento de 1 año y medio y como a pesar de que en ese momento logro el objetivo de bajar el peso que yo quería en ese momento y al final veo a mi alrededor y digo, bueno, todo está bien esto, está bien lo otro, ¿no? Pero como había algo que tampoco se estaba llenando, ¿no? Que era esa parte, ¿no? Porque estaba alimentando, sí, mi cuerpo, estaba alimentando mi alma, o sea, con emociones que trabajaba en terapia, en grupo, mis sentimientos y empezaba a trabajar con esto, pero no estaba llenando la otra parte. Entonces, como en un proceso de recuperación, bueno, en esta parte me encanta a mí la analogía del iceberg, ¿no? Porque si Sí. nosotros vemos un iceberg, la parte de arriba pues representa la parte que veo, en este caso, en mi caso, por ejemplo, representa pues quizá la conducta con la comida, el sobrepeso, Yes. ajá, mi imagen corporal, todo La eso, ¿no? superficie, pues, ¿no? La Nada más. Y lo superficie. mismo, por ejemplo, en el caso que tú trabajas, también puedo voltear y veo a una persona que ya está consumiendo, que está bajando de peso por el consumo, que está Yes. teniendo ciertas actitudes, que está perdiendo quizá un trabajo, pero al Así final es es, como solamente digo, la es parte más eso, pues, pequeña. exactamente. O igual puede haber una persona que aparenta ser en consumo y te das cuenta que no. O Así es, viceversa, aparenta no estar en consumo y te das cuenta que sí, a lo último, ¿no? así es. Entonces, pero sí, es solamente lo superficial. Hay que trabajar, Sí. hay que indagar muchísimo más Ujú. y pasar por este proceso desde el cuerpo, desde la parte de arriba del iceberg, porque a mí también me gusta mucho esa explicación, se me hace muy sencilla y lo explica así como que todo, pues, ¿no? La parte de Sí. arriba es la que vemos y creemos, si vemos una isla, creemos que es una roca de hielo nada más. Ujú. Y no, bajas, te puedes sumergir y Ujú. ves que hay kilómetros para abajo de hielo, ¿no? Y es Claro. así como es el ser humano. Entonces, si yo empiezo con tratamientos que solamente atienden esa parte, en donde es como si empezara yo a quitar la parte de arriba, Así es. pues al final todo lo que está abajo va a volver a subir, ¿no? Y me Así es. encanta, y creo que hay una frase de Marianne Williamson que me encanta que dice, cuando los kilos desaparecen del cuerpo, pero no del alma, simplemente se reciclan en apariencia, pero acaban por volver. ¿Por qué? Porque al Así es. final no estoy trabajando con la raíz, ¿no? Y bueno, en esta parte vemos cómo, bueno, cuando una persona empieza con el consumo o con conductas Sí, autodestructivas, pues empieza de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, primero es el espíritu el que está olvidado, después es así es. nuestra alma y al final es cuando se ve reflejado en el cuerpo, ¿no? Así, así es. De hecho, esa es la parte que me falta y qué bueno que la mencionaste. Una persona que está en sustancias, primero fue atacada por su espíritu, su identidad. Primero fue atacada su identidad. ¿Quién soy? ¿Qué hago en esta vida? ¿Cuál es mi propósito en la vida? No sé quién soy, no sé. Entonces empiezo a enrollarme con personas y a hacer caso a personas y consumir drogas. Después viene el alma. Ay, es que mi trasfondo es que mi mamá, mi papá,
y empiezo, y sigo consumiendo a causa de eso. Empiezo a agarrar una causa que se vea apetitosa para volver, para seguir consumiendo. Y luego viene pues la deterioración, ¿cómo se dice? El deterioro del cuerpo, que es lo Así es. físico. Y cuando una persona entra en rehabilitación, primero se tiene que atender la parte física. Entra en un periodo de desintoxicación de esa sustancia, ya sea en sustancia de droga o sea en comida, pero tiene que estar aislado, ¿no? De eso que lo ata durante un tiempo, y atendemos la parte física. Después viene la parte emocional y pasa con el psicólogo, empezamos a saber su trasfondo, empezamos a trabajar esta parte emocional del por qué consume, del por qué es lo que lo tiene enganchado a esa sustancia, a ese consumo. Y luego viene la parte espiritual, que él empiece a reestructurar su identidad, que él empiece, que esa persona, él o ella empiecen a reestructurar su identidad, a saber quiénes son, a saber qué quieren y cómo lo van a hacer. Y fíjate, Enrique, es por eso que cuando se inicia un proceso integral, la pérdida de peso, por ejemplo, va a ser, al final de cuentas, si te lo digo, es el regalo más pequeño. Obviamente cuando a mí me lo dijeron antes de empezar mi proceso, yo dije, no es cierto. Y dije, bueno, pues los voy a hacer. Sí, la verdad es que sí lo dije, ¿no? Porque era tanta mi necesidad en ese momento, o era tanto mi deseo en ese momento por bajar de peso, que yo decía, a mí no me importa todo lo demás. Y me decían, es que eso no es la felicidad. Y yo también, para mí sí, o sea, para mí sí lo es, o sea, para mí sí es lo más importante, pero bueno, no voy a entrar en discusión, ¿no? Pero sí, de verdad, tienes mucha razón. claro, y de verdad, cuando empiezas... Terminas llevándote muchos regalos, terminas llevándote más de lo que creías, ¿no? Claro, y te digo una cosa, al final la pérdida de peso sí es el regalo más pequeño en comparación con todo el autodescubrimiento que hay, porque eso ya es lo último, ¿no? Al final viene, como dices tú primero, el descubrir cuál es mi identidad, quién soy, qué quiero, el conocer mis emociones, el sanar mi historia, el honrar cada una de las cosas que he vivido, ¿no? Y sí, al final la pérdida de peso ya es lo mínimo en el proceso, ¿no? Así Entonces, es. Igual aquí el no consumir termina siendo algo secundario, o sea, el no consumir termina siendo algo secundario porque empiezas a conocer otras partes. Así es. Y otra cosa, yo sé que ahorita el término de adicción, yo creo que ya menos, ¿no? Pero sí creo que todavía hay mucho estigma, ¿no? En el simple hecho de escuchar o de leer la palabra adicción, pero si nos los llevamos a un concepto simple, ahorita lo platicábamos antes, como la adicción, a mí una definición que me gusta mucho es cuando no tengo la sustancia, llámale comida, alcohol, sexo, juego, lo que tú quieras, cuando no la tengo, me siento mal. Pero cuando la tengo, tampoco me siento bien. Así es, Y tú sí. me dabas otra definición, que era, o sea, como me dabas otra definición ahorita, como la adicción es cualquier conducta repetitiva que altera. Es cualquier conducta repetitiva en exceso que altera mi sistema nervioso central y modifica mi comportamiento. O sea, es una conducta repetitiva y la hago en exceso y modifica mi conducta, modifica todo mi sentido. Y es esa parte, ¿no? De que únicamente vemos lo superficial y lo atendemos de manera incorrecta. Así es. Y bueno, otra cosa que antes de que terminemos me gustaría mucho compartir es que la recuperación existe, porque muchas personas piensan que para siempre voy a tener esta obsesión por la comida, y yo me acuerdo que en algún momento se lo preguntaba a algunas de mis compañeras y le digo, ¿es que pasa? Por supuesto que sí, o sea, sí pasa cuando uno, o sea, cada quien nutre esas tres áreas, o sea, nutre su cuerpo, su alma y su espíritu de la forma en que debe de ser nutridas, ¿no? Pero como muchas veces como lo decíamos ahorita, ¿no? Con la comida o con la sustancia, pretendo nutrir las tres áreas. Entonces, ahí es donde, pues, obviamente, siempre va a estar esa... Ajá, fallamos, ¿no? Y siempre va a ser esa ansiedad. La recuperación existe y es para toda la vida. Así Pero es. no el que estar todo el tiempo pensando en que me estoy recuperando. La recuperación tiene que llegar a ser divertida y tiene que dejar de ser tediosa. Tiene que llegar a ser una pasión y tiene que dejar de ser una obsesión. Tiene que empezar a ser parte de tu vida naturalmente.
Así es. Sí, Y otra parte es que cuando, sí, o sea, al final la recuperación es divertida, ¿no? Y yo siempre lo digo, cuando el ser humano deja de aprender es cuando empezamos a morir. Entonces, eso es un aprendizaje siempre constante, pero como lo dices ahorita, divertido, ¿no? Y que te va llevando, para mí, mi relación con la comida me ha llevado, como lo dice Adrián Esteva, a un viaje de autodescubrimiento impresionante, ¿no? O sea, de hacer contacto conmigo, con mis emociones, con qué quiero y cómo al final la forma en la que yo me relaciono con la comida tiene mucha información, ¿no? Y cada vez a las pacientes con las que yo trabajo se los digo, ¿no? Cómo cada recaída también es parte del proceso, es no verlo como ya fallé, ya otra vez no puedo, sino cómo cada una de esas recaídas me viene a marcar algo, ¿no? Que quizá todavía hay alguna emoción, algún sentimiento que no estoy atendiendo y que estoy dejando a un lado. Así es, Araceli. Bueno, ¿algo más que quieras compartir, Enrique, La verdad que esto, que gracias primero que nada, muchas gracias por invitarme a esto. Sabías que este tema me apasiona, que este tema lo creo, sí, es un tema que creo. Te agradezco porque también has sido parte de mi proceso, has estado, has sido pieza importante en mi proceso, y pues, ¿qué más te puedo decir? Esto es algo que le quieres decir claro, y algo que le quieres decir ahorita a la gente, Enrique, ahorita comparte Alan que él es una de las personas que piensa que subirá de peso en esta cuaresma. ¿Algo quieres compartir en general, más también por esa situación que estamos viviendo en este momento? Bueno, pues todos estamos propensos a eso, primero que nada, ¿no? Todos. Entonces yo he visto también muchos challenges y muchos videos de gente que está haciendo ejercicio en sus casas. Entonces, pues hay que empezar a hacer buenos hábitos y disciplinarse y agarrar todo este aburrimiento, entre comillas, o tiempo extra para poder ser creativos. La crisis nos trae creatividad, nos hace ser creativos. Entonces, tratar de ser creativos con el alimento. Quiero leerte un comentario. Dice Alan, tengo una pregunta. ¿Cómo una persona puede darse cuenta que tiene una adicción o detectar y entender que está pasando por una adicción? Bueno, si estás repitiendo una conducta excesivamente y esta te está causando problemas, ya sea sociales, familiares o personales en tus emociones, probablemente tengas una adicción, ¿sí? Y que no la puedes dejar, que no puedas dejar de hacer. Tú cala si eso que estás diciendo, que crees que es una adicción, pero que no sabes, lo puedes, dejar de hacer durante una semana o 15 días, entonces no hay problema. Si lo puedes dejar de hacer. Si no lo puedes dejar de hacer, creo que muy probablemente tienes una adicción. Y hay que atacarlo. ¿Okay? Sí, y bueno, y yo también por último es a las personas que ahorita están en casa y que pues estamos no en aislamiento ni encerradas, sino en un momento de reflexión, porque desde que empezamos a cambiar nuestros pensamientos, pues empezamos a vivirlo distinto. Creo que es un buen momento para reflexionar, para revisar de nosotros. Y creo que no es ley, o sea, el hecho de que, voy por estar encerrado, ya voy a subir de peso, pues para empezar no hay que decretarlo, ¿no? O sea, para empezar hay que ver cuál es el peso que le estoy poniendo a mis pensamientos, a lo que creo, porque mucho de lo que creo lo hago realidad, ¿no? Entonces, creo que es importante, como dices, buscar ser creativos y si hay momentos de ansiedad en los que termino utilizando la comida como anestesia, también es el decir, no pasa nada. Ahorita es importante de ese momento que vivo, bueno, que aprendo, que sigue. Si hay atracones, no pasa nada, siempre y cuando después de cada episodio, por así decirlo, haya una reflexión y un momento de decir, bueno, pasó por esto. Así es. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Enrique, y estaremos compartiendo aquí más temas con todos ustedes. Con mucho gusto. Adiós. Bonita tarde. A todos. Dios bendiga.